Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marta para los que no me conocen y como les prometí en el anterior video, aquí estoy porque quiero compartir con ustedes la experiencia de cómo compré mi primera casa y también quiero indicarles a ustedes cómo prepararse para comprar su primera casa en la actualidad. Como recordarán, en uno de los videos mencioné que la mejor decisión que pudimos haber hecho aquí en Estados Unidos fue haber hecho nuestros income tax casi de recién que llegamos aquí, aún siendo personas indocumentadas. Pero créanlo que fue lo mejor que pudimos haber hecho porque eso nos abrió las puertas para todo lo demás. Si recordarán, también yo mencioné en uno de los videos que el primer cheque que recibí del IRS cuando hice mi income tax fue de $960 del federal y 112 del estatal. Pues sí, resulta que recibimos ese cheque y fuimos a tratar de cambiarlo en el mismo lugar donde siempre los cambiábamos. Normalmente llevábamos cheques de $96 porque en el sueldo mínimo de aquellos años era $260. De modo que ya después de las deducciones nos quedaban $96. Aunque trabajáramos un poco más duro, lo máximo que lográbamos sacar era $150. Y pues cuando yo llego con un cheque de $960, pues era mucho la comisión que nos cobraban. De modo que no nos pareció y no cambiamos el cheque. Preferimos mejor tratar de abrir una cuenta en el banco. Y pues fue lo primero que hicimos. Fuimos al banco, pero desafortunadamente en aquel tiempo pedían 2 identificaciones, las cuales no teníamos. Entonces eso nos orilló a ir al DMV, o sea, Motores y Vehículos, a tratar de sacar una identificación. Pero también ahí nos pidieron una identificación para podernos dar una identificación. De modo que de ahí nos acercamos al consulado de nuestro país, que en este caso fue el consulado mexicano, porque somos mexicanos, y con unas identificaciones de la escuela y con el acta de nacimiento que sacamos ahí mismo, pues ya pudimos sacar un pasaporte y nos dieron la credencial que también dan ellos ahí, que es la matrícula consular. Con esto ya nos dirigimos a Motores y Vehículos y de ahí ya pudimos sacar nuestra ID y con la ID y el pasaporte ya pudimos sacar la cuenta en el banco y pues fueron todos estos trámites para poder cambiar un cheque, pero pues ya con la cuenta abierta y depositamos el cheque que habíamos recibido del IRS. Pues ya después de que depositamos ese cheque nos dimos cuenta de que podíamos vivir como cualquier persona aquí en Estados Unidos que tiene papeles, porque podíamos hacer lo mismo que hacían ellos. Entonces se nos ocurrió ir a una mueblería y comprar muebles. Entramos, los vimos, preguntamos si podíamos agarrarlos a crédito y pues nos dijeron que sí. Y que lo único que necesitábamos eran los talones de cheque y pues si teníamos cuenta en el banco, pues también. Y pues ahí fue donde abrimos nuestro primer crédito. Y así empezamos nuestro historial de crédito sin querer, con el mismo número de seguro social que estábamos utilizando para trabajar. Pero ya empezamos a ver la vida de otra manera, empezamos a ver y a pensar de la manera en que piensan las personas que tienen papeles aquí. Vimos que podíamos hacer lo mismo que los demás. De modo que, como ya lo había mencionado, estábamos cansados de la persona que nos rentaba porque vivíamos en un fourplex y a mí me tocaba vivir abajo de donde estaba la dueña del lugar. De modo que ella vivía en el apartamento de arriba, yo en el de abajo y siempre nos estaba vigilando y cansados de esto habíamos decidido comprar una casa. Y pues ya que habíamos sacado la cuenta en el banco, que teníamos nuestros IDs, pensamos que podíamos hacerlo. De modo que empezamos a ahorrar. Y sí, empezamos a ahorrar por un buen tiempo y seguimos haciendo nuestros pagos en nuestra mueblería. Pero claro, en el transcurso de este tiempo pasaron muchas cosas porque pues mi esposo perdió el trabajo, trabajaba 2, 3 días, a veces no trabajaba. Así pasaron algunos meses que casi vivíamos del sueldo que yo ganaba.
Pero un día un vecino lo vio ahí recargado en el carro y se le acerca y le dice, ¿qué pasó? ¿No fuiste a trabajar hoy? Pues ya él ya le platicó que pues, no tenía trabajo en realidad, no tenía trabajo fijo. Y pues él le mencionó que había un opening ahí en su trabajo, que si le interesaba, que era de janitor, pero que pagaban $5 la hora. Pues de $2.60, que era el sueldo mínimo, a $5, pues mi esposo emocionado le dice, claro que sí, por $5 les limpio lo que quieran. Y así fue como él agarró ese trabajo. Gracias a Dios que ahí se quedó y él empezó a aprender y a escalar y le empezaron a pagar más. Y de esa manera fue que empezamos a ahorrar más, porque con lo que él ganaba y con lo que yo ganaba, pues estábamos guardando más. De modo que antes de completar los 2 años de vivir en ese apartamento ya teníamos $7,000. Entonces mi esposo creyó que ya era suficiente como para empezar a ver si podíamos comprar la casa. Dice, si no podemos comprar la casa, pues compramos un carro. Pero pues él se comunicó con una compañía de real estate y ahí le pasaron a una señora que se llamaba Juanita. Recuerdo muy bien porque yo esperaba que fuera una persona que hablaba español, pero no. Era una señora morena que se llamaba Juanita. Y se me hacía muy extraño, por esa razón siempre lo he recordado, porque pues era un hombre latino y no hablaba español. Pero afortunadamente, pues, como mi esposo en su trabajo no hablaba nada de español, porque todo el mundo hablaba inglés, él ya hablaba inglés bien. Hay personas que se les facilitan y él fue uno de ellos, de que ya a los 2 años él ya hablaba inglés muy bien. Yo no, yo en mi trabajo pues toda la gente hablaba español, de modo que pues yo no hablaba casi inglés, lo entendía pero no me atrevía mucho a hablarlo porque como nos pasa a todos, nos da vergüenza. Pero mi esposo sí lo hablaba y se comunicó con esta persona le dijo que pues necesitaba precalificarnos, nos pidió documentos, se los entregamos y al transcurso de unos días llama y nos dice que sí podíamos comprar, que podíamos agarrar una casa entre $80,000 a $100,000 y pues así fue como empezó nuestra aventura de buscar nuestra primera casa. Pues esta persona nos anduvo mostrando diferentes casas en diferentes áreas, pero por el precio que nosotros podíamos pagar, pues no se podía encontrar mucho, era pues casas semidestruidas y feas. Pero un día nos llevó a un barrio feo, pero nos mostró unos triplex, que era una casita al frente y 2 apartamentos atrás, muy amplios los apartamentos de 2 recámaras y una sala grande. Y una casita enfrente también de 2 recámaras, un poco más chiquita que los apartamentos, pero estaba separada. De modo que eran 3 lugares para vivir y estaban rentados en ese tiempo. Pero pues nos interesó y pues pensamos dejar los apartamentos rentados y nosotros vivir en la casa de enfrente, que era lo único que íbamos a hacer, era pedirles a las personas que se movieran de ahí. Pero pues resultó que les platicamos a nuestros parientes para ver si ellos se animaban a moverse con nosotros para no tener que tener vecinos que no conocíamos. Y ellos muy emocionados, se les salió la grandiosa idea de que ¿por qué no comprarlos entre todos? A mi esposo no le pareció mala idea porque pensó que al menos no iba a tener él la responsabilidad completa, como todos. Le teníamos miedo a una responsabilidad y pues él pensó que ya compartida entre 3, pues nos iba a tocar de a poquito y no iba a ser una responsabilidad tan grande. De modo que decidimos comprarlos entre todos y mi esposo se comunicó con la gente de real estate y ella nos mencionó que pues que sí, que era mucho mejor, que si calificábamos entre todos iba a ser mucho más fácil que el banco nos diera el préstamo. De modo que esta señora nos pidió documentos de todos y se los entregamos y sin ningún problema nos dieron el préstamo y emocionados nos fuimos a nuestra casita en un barrio feo, pero pues vivíamos, toda la familia, vivíamos muy a gusto, pero pues no me agradaba el barrio feo. Yo tuve que
poner mis niños en un colegio católico porque me daba miedo enviarlos a la escuela, porque las escuelas estaban feas. De modo que afortunadamente el colegio estaba en la esquina y no hubo mucho problema. Era caminar ni medio bloque y ellos ya estaban en el colegio. Y pues así solucioné ese problema. Ahí vivimos durante 3 años, afortunadamente sin ningún problema, pero como mi esposo ya ganaba bien, juntamos algo de dinero y decidimos dar el enganche de otra casa. Íbamos a rentar la casa donde vivíamos nosotros. Entonces, yo no les puedo decir que la refinanciamos porque pues como era de 3 familias, pues no se podía refinanciar si no estaban todos de acuerdo. De modo que pues juntamos el dinero porque el pago de ahí era mínimo, lo repartíamos entre 3, aunque el interés en aquel tiempo era muy alto, era de casi del 16%. Así es lo que nos sucede, las casas están baratas, pero los intereses están muy altos, o como está pasando ahorita, las casas cuestan mucho, pero los intereses están bajitos. Como en aquel tiempo era, como les dije, casi el 16, ahorita está al 1 punto y algo máximo, ya muy malísimo, te podrías agarrar un 4 o 5, pero pues el interés es muy diferente a como estaba en aquel entonces, de modo que el pago pues sí era un poco alto, pero repartido entre 3, nos tocaba a 360, no era mucho. El apartamento que rentábamos era de una sola recámara y pagábamos $350, así es de que la diferencia fue de $10, no era nada. Y pues sí, pudimos juntar más dinero, nos movimos ya de barrio a un lugar mejor, porque pues así es como se hace, se empieza no donde uno quiere, sino donde uno puede, y así es como lo hicimos. Y yo pienso que para empezar, si tú no puedes calificar por ti mismo y tienes familiares que te ayuden o un amigo o quien sea, y si se pueden hacer como lo hicimos nosotros, de comprar un dúplex o un tríplex y juntarse entre varias familias y comprarlos, pues es la mejor decisión porque realmente los pagos son mínimos. Pero claro, si tú lo puedes comprar por ti mismo sería lo mejor. Porque si tú te compras una casa para ti mismo, pues puedes refinanciarla a los 2 años y de ahí sacar ya el equity y comprarte tu otra casa y rentar la casa anterior y ya esa casa se paga sola. Ya nada más tienes la responsabilidad de una sola casa. Yo conocí a gente cuando yo trabajaba en la financiera que hacía eso mismo, pero luego ya a los 4 o 5 años volvía a refinanciar, pero refinanciaba la casa nueva que compró y la casa anterior que ya tenía rentada, sacaba más dinero y eso lo convertía en otras 2 casas, de modo que ya tenía 4 casas y así se fue haciendo la bolita y fue teniendo más propiedades. Es así como funciona cuando tú ya tienes una propiedad. De modo que así fue como nosotros nos hicimos de nuestra primera casa. Fue nuestra gran aventura. Hoy en la actualidad pues es prácticamente igual porque te piden los mismos documentos que son 2 años de income tax, por eso es tan importante hacer nuestros income tax. Son 2 años de income tax, que tengas un mínimo año y medio en tu trabajo a 2 años, en el mismo trabajo o en el mismo ramo de trabajo. Que tengas el enganche, por supuesto, y que tengas crédito. No necesariamente tienes que tener crédito. Si no tienes crédito es mucho mejor que tener mal crédito. Para hacer tus income tax, ahora en la actualidad, lo mejor es agarrar un número ITIN. El ITIN, posiblemente tú ya sabes lo que es un número de identificación personal para pagar impuestos, los taxis. Ese no creas que es un número que se le da a los ilegales y que ya cuando agarras ese número ya tú te estás echando de cabeza que eres una persona ilegal. No, no es así. Ese número se los dan a cualquier persona que tenga que pagar impuestos aquí en Estados Unidos. Como por ejemplo, cuando vienen los artistas de otros países a trabajar aquí en Estados Unidos, cuando reciben ellos su pago, ellos tienen que pagar sus impuestos.
y ellos reciben ese número TIN para que paguen sus impuestos. Lo mismo sucede con compañías que invierten en negocios aquí en Estados Unidos. No reciben un número de seguro social, reciben un número ITIN, y es con ese número solamente es para que paguen sus impuestos. Así es de que también ese número se lo dan a las personas que no tienen papeles con la finalidad de que paguen sus impuestos. Para eso es. Pero este número TIN tú lo puedes utilizar para abrir crédito, para abrir tu cuenta en el banco, para sacar tu identificación o tu licencia cuando te lo piden. Puedes poner ahí tu número ITIN donde dice número de seguro social, o simplemente dejarlo en blanco, porque también lo puedes dejar en blanco. Pero en sí, ese número ITIN te sirve para comprar tu casa. Puedes abrir el crédito con ese número ITIN y luego comprar tu casa. Tienes que tener una cuenta en el banco. Esa cuenta en el banco tiene que tener dinero. El dinero para pagar el enganche de tu casa no lo puedes tener abajo del colchón. Tienes que meterlo al banco, porque si tú de repente llegas, aquí está el enganche en cash, no te lo reciben, no puedes comprar una casa así. Hay una regla por ley de que tú no puedes hacer eso, porque tratan de evitar pues que laven dinero de la droga, o más que otra cosa de eso, de la droga. Entonces los bancos, si tú haces un depósito grande de repente en el banco, te va a pedir de dónde salió ese dinero. Y pues ahí tienes que decir, no, pues lo tenía abajo del colchón. Esa no es una explicación válida. De modo que mi recomendación es de que abras una cuenta en el banco y vayas juntando el dinero para el enganche de tu casa poco a poco, según como vayas pudiendo. Y a la hora que ya te decidas comprar tu casa, tienes que tener ya 2 años de haber pagado taxis, cuenta en el banco con el enganche, y tienes que tener movimiento en esa cuenta de que entra y sale dinero, crédito. Aunque no tengas mucho, aunque tengas de una mueblería como nos pasó a nosotros, que nos daban una tarjetita y ahí nos apuntaban los abonos a mano. Nosotros le dimos eso a la gente de real estate para que nos hiciera la precalificación, porque pues eso es lo que había antes. Pero ahora es distinto. Ahora tú puedes abrir crédito mucho más sencillo, porque los mismos bancos te dan tarjetas prepagadas, que eso quiere decir que te dan el crédito con el mismo dinero que tú tienes depositado ahí. Pero tienes que tener mucho cuidado con esto, porque si te dan una tarjeta con un crédito de $300, aunque tú tengas más dinero ahí en el banco, no puedes pasarte, porque es un mal uso del crédito, y entonces cuando te pasas de esos $300 ya te cuenta como mal crédito. Y es preferible no tener crédito que tener un crédito malo. Para comprar casa es mejor no tener crédito que tener un crédito malo. Y como te digo, desafortunadamente a veces las personas no saben utilizar esas tarjetas de crédito y las utilizan, se acaban el dinero y dicen, al cabo yo tengo el dinero para respaldar eso en el banco. Pero no funciona así. Si la tarjeta dice $300, no te gastes más de $300. Tienes que ser un poquito menos de los 300 para que nunca te pases. Y de esa manera tú vas a hacer un buen historial de crédito. Esa es mi recomendación. Mi otra recomendación es para cuando tú ya estés listo para comprar tu casa, que ya tengas el enganche, ya tengas 2 años de estar en tu trabajo y los income tax, pues que te dirijas a un agente de real estate. Siempre hay que dirigirse a un profesional. Nunca se te ocurra empezar a preguntarle al vecino, al primo, porque realmente son personas que quizás no con mala intención te digan, no, pues tú no vas a poder comprar porque eres ilegal, no se puede, o esto o lo otro. Lo mejor es que tú vayas directamente con un profesional. Si tú quieres preguntar algo de migración, pregúntale a un abogado de migración. Si quieres saber algo de comprar una casa, pues dirígete a un agente de real estate. Ese agente de real estate te va a referir a una financiera. Esa financiera te va a poner en contacto con un profesional que trabaja para ellos.
esta persona trabaja para muchos bancos. O sea que cuando ya estás tú ahí listo para comprar tu casa, esa persona te va a precalificar, que quiere decir que te va a chequear tu crédito, va a ver tu trabajo, va a revisar todos tus documentos y de ahí va a decidir si entre los bancos con los que ellos trabajan hay una posibilidad de que alguien te dé ese préstamo. Porque son muchos bancos. Ellos trabajan con bancos distintos para todos los tipos de casos. En este caso, para una persona que no tiene papeles. Entonces, ellos tienen bancos especialmente que prestan para ese tipo de personas. Hay inversionistas que se dedican a eso. De modo que no te creas de todo lo que oyes o de que todo lo que alguien te dice, sino dirígete a un profesional. Ese profesional es el que te va a dar la guía y ahí te va a indicar qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que necesitas y cuánto necesitas para empezar a comprar tu casa. De modo que este es mi consejo y espero que te sirva de algo. Porque yo te lo estoy diciendo porque yo trabajé muchos años en una financiera, yo sé de qué estoy hablando. Ahora ya no, ya tengo muchos años retirada, pero lo que yo aprendí ahí lo utilicé durante toda mi vida y creo que me dio bastante buen resultado. Pues espero que este video te sirva de algo y si fue así, pues regálame un like. Y suscríbete a mi canal porque voy a seguir subiendo nuevos videos con diferentes temas como de cómo poner un negocio, cómo sacarle el equity a la casa para invertirla en otras propiedades o en un negocio. Diferentes temas. Por favor, si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que YouTube te de notificaciones para cuando yo suba un nuevo video. Gracias por haberme visto y pues hasta la próxima.